Buenas noches, ¿cómo andan? Vamos a esperar algunos minutitos, ¿sí? Al menos hasta las y 5 para ver si algunos compañeros más se unen y luego vamos a comenzar, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda, por favor, vaya dejándola en el chat. Buenas noches, ¿cómo van los últimos que se están uniendo? Estamos esperando unos segundos más, ¿sí? Hasta que vengan otros compañeros y en breve vamos a ir arrancando. Les pido que si tienen dudas, por favor las vayan dejando en el chat.
Bueno, vamos a ir arrancando, ¿sí? Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Vamos a ver algo de lo que tenemos para hoy, ¿sí? Em, ¿Cómo les ha ido? ¿Están leyendo? ¿Están haciendo las actividades? He visto que el Padlet se ha movido mucho, ¿sí? Y eso me parece que está muy bueno. Hoy traje al azar algunas de las actividades de ustedes, que ustedes han este, realizado, ¿sí? Y que están allí colgadas en el Padlet para que podamos visualizar cómo anduvieron, y bueno, podamos hacer algunas sugerencias, ¿sí? Recuerden que yo no corrijo en los términos de bien o mal, pero sí trato de ir marcando, ¿sí? O supervisando en todo caso, o aportando a sus actividades cosas que por ahí, cuando son las primeras experiencias de uno en estos temas, suelen pasar por alto y desapercibidas. Bien, para hoy, ¿sí? Esta semana nosotros estuvimos trabajando lo que fue la división, ¿sí? De las organizaciones en estas 5 partes según Henry Mintzberg, ¿sí? El mismo autor nos dio una mano respecto de cómo se coordina el trabajo. Entonces también estuvimos hablando de coordinación en 5. Estuvimos hablando de nuestro lugar dentro de lo que es el staff de apoyo, que es una de las partes, ¿sí? En las que Mintzberg dice que se dividen las organizaciones, parte que puede estar presente o ausente dependiendo también del tamaño de la organización, y que muchas veces es contratada, ¿sí? Como un servicio externo o terciarizado. Em, También estuvimos trabajando, ¿sí? Cómo se divide a la interna nuestro área, ¿sí? Cómo se divide a la interna nuestro área de personal. Otra de las cuestiones que empezamos a trabajar ya más de lleno fue la cuestión de las políticas del capital humano, ¿sí? Hablamos un poco sobre el concepto de políticas, qué son estas políticas, ¿sí? Cómo se pueden aplicar. Estuvimos hablando de 4 particularmente: la gestión del conocimiento, ¿sí? Es decir, cómo las organizaciones pueden ir asimilando su información a través de esta memoria corporativa, ¿sí? Cuyos componentes son en parte intelectuales y físicos, ¿sí? Y que se enlaza tanto con la cultura, ¿sí? Que va a ser una de nuestras clases, particularmente dentro de poco, y una de las vías de entrada, ¿sí? De trabajo también a las organizaciones. Estuvimos viendo un programa de gestión por competencias, ¿sí? Qué etapas tiene este programa, qué es una competencia laboral, qué es la gestión por competencias y qué beneficios trae para nosotros como trabajadores, así como también para las organizaciones, ¿sí? Emplear este tipo de programas. Y estuvimos trabajando el programa de modificación conductual, ¿sí? Es decir, qué es el programa de modificación conductual. Estuvimos viendo también, bueno, por qué, ¿sí? Estratégicamente uno tendría que poder aplicar esta política, ¿sí? En algunos momentos que dijimos no son solamente momentos en los que las cosas se ponen bravas, sino también en algunos otros momentos como los momentos de llegada de los nuevos empleados, ¿sí? Y procesos de lo que nosotros conocemos como inducción de personal, que vamos a trabajar más adelante, ¿sí? Y también estuvimos trabajando algunos ejemplos de técnicas de cambio comportamental ligadas a alguna situación en particular. Ustedes tienen allí también en el Drive un PowerPoint lleno de técnicas de cambio comportamental, ¿sí? Que pueden utilizar dependiendo obviamente de la problemática que tengan que encarar, ¿sí? Dijimos también que a este programa de modificación conductual podemos enlazarle o sumarle los ciclos de cambio, ¿sí? Del modelo transteórico de Prochaska y Di Clementi, que nos pueden llegar a ayudar, ¿sí? Respecto de nuestras concepciones de lo que es el cambio, ¿sí? Dijimos que Prochaska y Di Clementi piensan que el cambio es un proceso, ¿sí? Es un ciclo que no depende tanto de lo cronológico y que le da lugar a las recaídas, ¿sí? Como una parte importante también de ese proceso de cambio.
Hoy particularmente tenemos para desarrollar, ¿sí? Yo hoy les voy a brindar un concepto, que es el concepto que los va a ayudar a pensar la clase número 9 que ustedes tienen en el cuadernillo, que es un artículo, ¿sí? Es un artículo que está allí para que ustedes reflexionen, ¿sí? Y puedan apuntar en su cuadernito algunas ideas. Yo le sugerí a la cohorte 1 y también le sugerí a la cohorte, a la mañana, al turno mañana de la cohorte de ustedes, ¿sí? Que es la segunda, que se armen un cuadernito de actividades, ¿sí? En formato físico o en formato digital, en el formato que a ustedes les quede más cómodo, con la idea de que cada vez que ustedes necesiten volver, ¿sí?, a las actividades, puedan hacerlo. Y sobre todo porque de ahora en más todos los temas están relacionados y por lo tanto todas las actividades en algún punto van a estar relacionadas, ¿sí? Otra cuestión que me interesa por ahí que tengan presente es que la semana que viene nosotros ya vamos a trabajar las clases 10, 11 y 12, ¿sí? Lo cual quiere decir que estamos cada vez más cerca de las clases 13, 14, 15, 16, ¿sí? Ustedes saben muy bien que al finalizar las clases 15, 16, yo habilito el trabajo práctico obligatorio, ¿sí? Y doy 72 horas hábiles para que ustedes puedan entregarlo en el formato que quieran vía correo electrónico, ¿sí? Les recuerdo también que ese trabajo práctico es obligatorio y es una condición que van a tener que tener aprobada, ¿sí?, para poder acceder al examen final del curso. Es el único trabajo práctico obligatorio que tenemos. Entonces, mi consejo, ¿sí?, los consejos están para darlos, más no para aplicarlos, dirán algunos, pero mi consejo es que por favor no se dejen estar con las lecturas, ¿sí? Y si no pueden cursar presencial, sigan asincrónicamente las clases y vayan realizando las actividades, ¿sí? Bien, finalizados los anuncios parroquiales, ¿sí?, vamos a empezar a hablar un poco de lo que dice esa clase número 9 que ustedes tienen, ¿sí? La clase 9 es un artículo que nos abre algunas preguntas, ¿sí?, respecto de la posibilidad de empezar a pensar al capital humano, es decir, a los trabajadores de las organizaciones o al talento, según el concepto que a ustedes les guste, ¿sí? Talento humano, recurso humano, capital humano, colaboradores, ¿sí? Todas las maneras de decirlo son correctas. ¿Cómo es posible, sí, o cómo pensamos a este capital humano en las organizaciones o cómo hacemos para transformarlo en una ventaja competitiva, ¿sí? Para pensar la dirección que tendría que tomar una organización para convertir a su capital humano en ventaja competitiva, primero tenemos que saber algo muy importante, ¿sí?, que es el concepto de ventaja competitiva. ¿Alguien sabe por acá lo que es la ventaja competitiva? Si alguno viene del contable, seguramente puede tener alguna idea. ¿A nadie se le ocurre? Ventaja competitiva, ¿sí?, es un concepto. Y es un concepto que nosotros lo vamos a tomar de las conceptualizaciones de Porter, ¿sí? Porter dice que una empresa logra la ventaja competitiva, ¿sí?, cuando lo que puede ofrecer al mercado es altamente superior, ¿sí?, a lo que ofrece la competencia, pero no solo eso, va a decir Porter, sino que también eh, cuando esa misma empresa puede sostener esa ventaja en el tiempo, ¿sí? Es decir, que no basta solamente con hacer algo superior a mi competencia, sino que tengo que poder sostener en el tiempo esa superioridad, ¿sí? La idea principal de que ustedes analicen ese artículo es pensar cómo hacemos para gestionar el capital humano, ¿sí?, de manera tal que trabajar en nuestra organización se vuelva deseable, ¿sí?
Ustedes saben que esto no es imposible, ya que hay empresas, que yo siempre pregunto, hago el ejercicio de preguntar, hay empresas, hay organizaciones en las que trabajar se ha vuelto deseable, ¿sí? Justamente el otro día hablábamos un poco de Mercado Libre, ¿sí? Otros dirán Google, otros dirán, otras empresas, qué sé yo, Amazon, ¿sí? Lugares que gestionan no solamente el producto, sino también a su capital humano. Una de las primeras cuestiones que plantea el artículo que ustedes tienen es que para ser superiores, ¿sí?, respecto de nuestra competencia en las maneras en las que nosotros ofrecemos el producto o servicio, ¿sí?, para que nuestro producto o servicio sea superior, hoy en la era de la digitalización no tenemos grandes inconvenientes, ¿sí? Podemos lograrlo. Ahora bien, ¿qué pasa, sí, con el capital humano? Donde muchas veces no alcanza, ¿sí?, entrar en la era de la digitalización del trabajo, ¿sí?, o de la gestión de elaboración del producto o servicio para estar por encima de mi competidor. Es decir que hoy en día, ¿sí?, en el presente y también a futuro, una de las grandes cuestiones que va a marcar la diferencia va a ser la gestión del capital humano, ¿sí? No el producto o servicio, sino la manera en que nosotros gestionamos el talento, ¿sí? Y la manera en la cual ese talento, ¿sí?, se siente tan a gusto que inspira en la gente del, vamos a llamarlo, entorno, ¿sí?, ganas de venir a trabajar con nosotros. Entonces, yo siempre les pregunto generalmente qué se les ocurre que podemos hacer, ¿sí?, para volver a nuestro capital humano un capital humano deseable. Si a alguien se le ocurre algo, habiendo o no leído, es simplemente para arriesgar algo. Perdón, Luciana, ¿me repetís la pregunta porque justo se me había cortado el internet? Sí, ¿cómo hacemos, sí? ¿Qué acciones podemos llevar adelante, sí, desde nuestro área o desde nuestra labor en recurso humano para que sea deseable trabajar en nuestra organización, ¿sí? Es decir, para que nuestro capital humano se vuelva deseable y por lo tanto se vuelva o pueda generar lo que llamamos ventaja competitiva. Un equipo de trabajo eficiente, dice Ale por ahí. Bueno, tendríamos que tener equipos de trabajo eficientes. ¿Qué más tendríamos que tener? Poder motivarlos siempre hacia, hacia el objetivo Bueno, y brindarle también una buena comunicación ok. Un buen y sueldo. bueno, condiciones, sí, Ajá. condiciones de trabajo que sean beneficiosos, ¿no? Solo con Bien, motivarlos solamente desde la palabra no, sino también desde el económico. ok. Un Un buen buen ambiente sueldo. laboral. Buen ambiente laboral. Bien. Todas estas cuestiones que ustedes han nombrado, ¿sí?, da la beneficiosa casualidad, ¿m?, de que todas tienen que ver con trabajo que tenemos que realizar nosotros, ¿sí?, desde nuestro área. Es decir, que no es menor pensar qué es lo que podemos hacer, ¿sí?, para ser deseable al capital humano de una organización. Es decir, que hay un desafío para ustedes ahí afuera, ¿sí?, en el mismo momento en que ustedes se egresan de acá, que es el desafío de empezar a revisar sus entornos de trabajo,
¿sí? Y tratar de ver qué se puede ir haciendo desde lo más básico, ¿sí? Y desde el margen de posibilidad para convertir nuestros lugares de trabajo o nuestros futuros lugares de trabajo en lugares que se vuelvan deseables para las demás personas, ¿sí? En lugares donde uno pueda decir a la gente le inspiramos, ¿sí? Querer venir a trabajar acá, ¿sí? Y eso se sabe, todos lo saben porque todos nos nombran, ¿sí? Porque tenemos nada más y nada menos implementadas, ¿sí? Políticas para el capital humano que están en correlación, ¿sí? No solamente con el crecimiento y el desarrollo personal, sino también con la cuestión económica, ¿sí? Y física de cada uno de los empleados que trabajan para nosotros, ¿sí? Entonces, una parte muy importante para el futuro van a ser justamente, ¿sí? Las políticas del capital humano que podamos ir empleando, ¿sí? Desde la inteligencia emocional hasta la gestión por competencias, ¿sí? Hasta los programas de gestión del conocimiento, ¿sí? Trabajo con la cultura, desarrollando culturas agradables, ¿sí? De trabajo sostenibles. Alguien habló el otro día también en una de las actividades, de actividades que estén en sintonía con el medio ambiente, ¿sí? Y con las personas y la comunidad en la que la organización está inserta. Ya vamos a ver más de eso cuando veamos responsabilidad social empresarial. Que esto es aplicable no solamente a las organizaciones, sino también a la marca personal, ¿sí? En el caso de aquellos que son sus propios jefes. Bien, entonces, todos los ítems que se les ocurran, después de leer ese articulito que ustedes tienen ahí, van a ir también a su cuadernito de actividades. Como decía Peter Senge, ¿sí? Que es el autor de La Quinta Disciplina, probablemente un texto que veamos más adelante, ¿sí? Probablemente sea aprender, ¿sí? Que es otra cuestión que vamos a ver cuando veamos liderazgo, la única manera de hacer sostenible, ¿sí? Cierta ventaja competitiva. Bien, eso respecto de el artículo. Preguntas, dudas, comentarios. Nadie tiene dudas, se ha entendido lo trabajado esta semana, cómo van con la lectura. Recuerden que también tienen disponible la actividad número 2, ¿sí? Que es la actividad del señor Miguel sobre coordinación del trabajo y división estructura de la organización, ¿sí? La idea es que para el jueves de la semana que viene ya la tengan terminada. Y la puedan subir al Padlet, ¿sí? Y ya saben también que quien no puede subirlo al Padlet me lo puede enviar por mail y yo lo subiré al Padlet, ¿sí? Muy amablemente, para que podamos socializar un poco el conocimiento, que ya me han dicho que les sirve y mucho la plataforma en ese sentido, ¿sí? Ahí me estoy yendo al chat a ver si hay algo. Lo que vamos a comenzar a hacer ahora y después en el segundo bloque tiene que ver con revisar. Yo subí preguntas de la actividad 1, eso lo vemos después, eso vamos a empezar ahora y vamos a continuar en el bloque que sigue. El Ministerio de Capital Humano que propone mi ley es muy distinto a lo que se aplica en las empresas.
Eh, no sé qué decirte respecto de eso porque no he averiguado cuál es la propuesta respecto de un Ministerio de Capital Humano. No sé cómo gestiona y cuál es la propuesta de él. Tendría que averiguar eso para decirte si es igual o diferente. Pero yo calculo que van en la misma dirección. Calculo, ¿sí? De todos modos, voy a averiguar cuál es la propuesta. Yo entiendo que el Ministerio de Capital Humano apareció luego de que cerraran lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, ¿no? ¿O estoy equivocada? No estoy siguiendo mucho las medidas, por eso muchas veces me sorprendo cuando escucho algunas cosas con algunos nombres en particular, porque la verdad es que no he investigado mucho. Pero supongo, ¿sí? Que deben ir en la misma dirección, solamente que muchas veces al cambiar la palabra cambia el sentido, pero en el fondo, si uno investiga, suele haber nada más que lo mismo, ¿sí? Voy a investigar igual eso porque es muy interesante para saber qué nos depara en ese aspecto, sobre todo si él se quedará mucho tiempo en la presidencia. La verdad no sabemos, al menos 4 años sabemos que sí. Em, Bien, yo he elegido al azar algunas actividades, ¿sí? De las que ustedes han subido al Padlet, que me gustaría poder compartirles, ¿sí? Para que podamos ver y que me gustaría hacer algunas sugerencias para ver cómo les ha ido. Eh, Creo que los nombres no se van a ver. Esa es un poco la idea también, ¿sí? Pero me interesa que podamos empezar, al menos, ¿sí? Antes de que este primer bloque acabe, a mirar algunas cuestiones, ¿sí? Una de esas cuestiones puede ser este ejemplo. Este es el trabajo de algún compañero o compañera, ¿sí? Que podría o no estar aquí, ¿sí? Que es el modelo de encuesta y que comienza con algo muy importante, ¿sí? Y a destacar, que es una pregunta respecto de la misión de la empresa, ¿sí? Y de la estrategia de la empresa, ¿sí? Ambas preguntas pueden clasificarse tranquilamente en el SS1, ¿sí? Que es el subsistema de planeación estratégica de recursos humanos. ¿Tiene organigrama? ¿Cuenta con especificaciones sobre cada puesto a cumplir? ¿Cómo se realiza? Bueno, ¿tiene organigrama y cuenta con especificaciones de cada puesto a cubrir? Son preguntas del SS2, ¿sí? De gestión del empleo, nuestro subsistema de gestión del empleo. ¿Cómo se realiza la selección de personal? ¿Sí? ¿Y quién se encarga de ese proceso? ¿De qué manera se organiza la documentación de los empleados? Son SS3, ¿sí? Ambas, si no mal recuerdo. Se realizan evaluaciones del trabajo, ¿sí? Esto tiene que ver con la evaluación del rendimiento y con compensaciones, SS5 y SS4, ¿sí? Se realizan jornadas de capacitación, SS6, ¿hay algún encargado de seguridad y salud en el trabajo? SS7, ¿sí? El subsistema de relaciones laborales. Se llevan a cabo acciones para que la actividad, esto es lo que les decía hoy, no afecte al medio ambiente y al entorno que lo rodea, ¿sí? Siente que el clima laboral es adecuado, la comunicación es buena. ¿Podría decir que los empleados han sabido interpretar, respetar y hacer propia la cultura de su empresa? ¿Sí? Fíjense qué interesante. ¿Qué les parece? ¿Qué le agregarían? ¿Alguien le agregaría algo? ¿Ha pensado algo? ¿Qué creen? ¿Cómo creen que va? Está claro, ¿no? Que la persona que lo realizó se fue guiando por el orden de los subsistemas, solamente que no introdujo, ¿sí? Los subsistemas.
Una sugerencia para la persona que ha realizado esta plantilla, que está muy linda, ¿sí? Es que pueda pensar algunas preguntas más en relación a la primera parte de nuestro modelo de gestión de recursos humanos, ¿sí? Que une 4 variables, dentro de las cuales, ¿sí? Acá no puedo divisar preguntas que tengan que ver con el entorno y con el contexto interno. Quizás sí la de cultura tenga un poco que ver con el contexto interno. También me parecería muy importante conocer cuántas personas trabajan allí, ¿sí? Hablando de la variable inferior de ese primer modelito que nosotros tenemos. Y la que les voy a mostrar ahora es también sumamente interesante, porque es muy cortita, ¿sí? Pero es muy pertinente con algunas cosas. En principio, con la manera de arrancar, ¿sí? Fíjense esto. Comienza diciendo: por lo que me estuvieron contando, la empresa se encuentra en expansión, ¿sí? Cuénteme, ¿cómo está compuesta la empresa? ¿Cuántas personas integran la organización? ¿Cómo se dividen las áreas? ¿Quiénes se están ocupando de la administración del personal? ¿Cuáles fueron las dificultades que para ustedes fueron surgiendo al ir creciendo la organización con relación al personal? ¿Sí? Fíjense que esto yo lo puse hoy también a la mañana como un ejemplo, ¿sí? De algo que estaría muy bueno que podamos implementar todos, ¿sí? Que es hacernos la escenificación fantaseada o imaginaria, ¿sí? De que estamos teniendo una entrada a una reunión con los directivos o los dueños de este lugar, ¿sí? Y que a ellos les estamos hablando. ¿Qué es lo que yo entiendo que esta persona más o menos comenzó a hacer? ¿Sí? Pues lo primero que hace es dirigirse a alguien, ¿sí? Y le dice: por lo que me estuvieron contando, la empresa está en expansión, así que cuéntenme ustedes. Y me pareció muy interesante poder plantear, ¿sí? Que este apartado también forme parte de sus entrevistas. Es decir, que ustedes se escenifiquen entrando a esa reunión, se presenten, ¿sí? Les pregunten a las personas en el mismo tono en que esta persona preguntó, y empezó a hacer, fíjense, preguntas relacionadas con la primera parte de nuestro modelo, ¿sí? Esto que yo les decía hoy: ¿cuántas personas hay acá? ¿Sí? ¿Quiénes se están ocupando de la administración del personal? ¿Qué dificultades tienen? ¿Sí? Y hay una cuestión organizacional también en relación a cuántas áreas hay. ¿Sí? Eso me pareció una cuestión súper importante para que podamos empezar a ubicar. En esa reunión vamos a estar dialogando con otros, ¿sí? Que son otros que nos llaman, que nos contratan para, ayudarlos, ¿sí? No se olviden que somos staff de apoyo. Entonces me parecería muy importante, ¿sí? Como una sugerencia también, poder empezar a presentarnos, ¿sí? Poder empezar a decir quiénes somos, cómo trabajamos, quedar a disposición, saber que venimos para ayudar, y luego, ¿sí? Tener en cuenta que está bueno también poder hacer algunas preguntas respecto de las 4 primeras variables, ¿sí? ¿Qué misión, qué visión, qué objetivos, qué estrategia organizacional tienen? Porque en esa estrategia nos vamos a tener que basar nosotros, ¿sí? En toda nuestra planificación del área. Preguntas sobre el entorno, ¿sí? Rubro, mercado legal, laboral, ¿sí? Preguntas sobre el contexto interno, cultura, ¿sí? Por ejemplo. Y preguntas por las personas, ¿sí? También. Bien, ¿cómo vamos? ¿Se va entendiendo más o menos? ¿Qué me dicen de lo que han visto? ¿Se les ocurre agregar algo a algunas de esos 2 ejemplos antes de que termine esta primera parte? Ni bien termine esta primera parte, ¿sí? Nos vemos a las -15, -10. Ustedes ya tienen el enlace para entrar. ¿A alguien se le ocurre algo? Algo que quiera aportar, digo, no tanto del lado de la corrección, sino algo del lado del aporte para estas personas.
si estas personas están acá y quieren hablar, genial. Sí, esa entrevista es mía, la segunda que mostraste. Ah, Y la bien, verdad que no, no quería seguir con la entrevista sin primero saber cuáles eran las necesidades y las razones por las cuales me llamaban. exacto, Porque de repente es muy invasivo arrancar con otros temas, por ejemplo, si tus empleados están registrados, parece más como que te estoy auditando en vez de que te vengo a colaborar. perfecto, Y a sí. veces es muy importante, como vos dijiste, ir como un apoyo y encararlos desde esa manera, Ujú. porque la irrupción, si es muy abrupta y queda muy chocante, no se hace como una apertura de la organización para con nosotros. Perfecto, ¿sí? Ese es el espíritu. Por eso digo que, y por eso lo traje también al turno mañana, porque me pareció muy interesante poder pensarlo así, ¿sí? Poder pensar que, bueno, nosotros estamos viniendo a ayudar a alguien, ¿sí? Eh, y antes de seguir, uno puede ir ya con una batería de preguntitas, ¿sí? Que se le pueden agregar, si van a consultar por la obra social y por la RT, también se le puede agregar, en realidad, ahí, sí, eso es un encabezado y es una manera de llegar, ¿sí? Y de tratar de que la organización se abra. Una vez que la organización se abra, uno puede preguntar por los 7 subsistemas, ¿sí? Cómo es el estado del empleado, ¿sí? O puede esperar una entrevista más adelante para preguntar por las cuestiones legales, ¿sí? Como para que no quede muy chocante. Comenzar por estas cuestiones más básicas también desde el lado humano, ¿sí? Cuéntenme un poco de su historia, qué hacen, en qué rubro participan, ¿sí? Cuántos empleados tiene la planta o la organización, ¿sí? Qué horarios maneja. Bueno, ahora en el segundo bloque vamos a ver otros ejemplos más con preguntas, ¿sí? Seguramente también bastante pertinentes. Pero esto, ¿sí? Esto que hizo Miriam me parece muy interesante que todos lo podamos tener en cuenta y que la gente que aún no realizó la actividad, cuando la realice, preséntese, ¿sí? Tenga en cuenta esto. ¿En qué clase se vieron los subsistemas? En la clase sobre el modelo de gestión, que fue la semana pasada, ¿sí? Fue la segunda o tercera clase de la semana pasada, primera o segunda, ¿sí? Si no fue la primera, pero fue la semana pasada, eso seguro. Bien, entonces, recopilando esto y diciéndoles que lo tengan en cuenta aquellas personas que aún no subieron al pad su actividad, ¿sí? Nos vamos a ir a tomar el break, y en un momento vamos a volver, para seguir revisando un par más, ¿sí? Em, Obviamente también con la finalidad de hacer sugerencias, ¿sí? La idea es que después de estas sugerencias ustedes en su cuadernito de actividades puedan, bueno, reformular algunas cosas, no volverlas a subir al pad, pero sí volver a su cuadernito de actividad y reformular algunas cuestiones ahí que hayan podido pensar después de esta puesta en común, ¿sí? Que también la vamos a hacer con la actividad del señor Miguel. Eso también lo vamos a hacer el jueves que viene cuando tomemos algunos ejemplos, ¿sí? Que ustedes hayan puesto en el pad sobre la actividad del señor Miguel. Eh, bien, entonces nos vamos al break. ¿Sí? Nos vamos al break, volvemos en 5 o 6 minutos, ¿sí? Para mostrarles algunas más, y que podamos ahí orientar, ¿sí? O ver si las personas están presentes y quieren hablar, ver también cómo lo pensaron ellos. Nos vemos en 5.